El anime comienza mostrándonos a un adolescente quien es nuestro protagonista, llamado Ryuji Kisaragi. En sí es un estudiante de secundaria que tiene una vida común y corriente. A lo que esa misma mañana el prota va a la escuela desde su apartamento, donde vive solo, porque sus padres han estado fuera durante mucho tiempo, ya que están en busca de algunos tesoros, más comúnmente conocido como los precios. Entonces al llegar a la escuela, el prota se encuentra con su compañera de clase, quien es Misaki Eto, a quien parece gustarle mucho, pero bueno, él por su lado elige ocultarle sus sentimientos. Así que durante las elecciones escolares, la prima de Ryuji, quien es Eriko Nanao, repentinamente irrumpe en el salón de clases para recoger a Ryuji, con la excusa de que tiene asuntos familiares que atender. Por lo que una vez en el coche, Eriko dice que la verdadera razón por la que recogió a nuestro prota fue que necesitaba de su ayuda para buscar un tesoro de clase S, que sería la clase más alta. Resulta que la familia de Ryuji es una familia que ha estado durante mucho tiempo en la casa de armas antiguas, o también llamados tesoros valiosos, y en la investigación histórica de estos objetos antiguos. En este caso, el tesoro o los precious se refiere a objetos valiosos como armas antiguas o criaturas con superpoderes, por lo que nuestro prota es un cazador de tesoros, en sí un nivel 10, que puede controlar las armas antiguas más fuertes. Es por eso que Eriko lo reclutó para convertirse en el segundo miembro de su organización, llamada Las Siete Colas. Bueno, cuestión que Eriko es la prima de Ryuji, quien ha estado en el extranjero durante mucho tiempo para continuar sus estudios, y decidió unirse a la organización de cazadores, quienes son los que cazan estas reliquias preciosas, llamada Sociedad. Y por su lado ella ahora tiene la intención de establecer una organización filial bajo los auspicios de la Sociedad. Pero bueno, su organización aún no ha recibido la aprobación de la Sociedad. Así que Eriko luego le dice a Ryuji que recibió información de que esta noche una organización malvada llamada Fang tiene la intención de realizar transacciones de un Lost Precious de clase S. Por lo tanto, ella lo invita a que se haga cargo de ese Lost Precious para que no caiga en las manos de esta organización y así no sea mal utilizado. Por lo que luego, cuando la organización Fang llega al sitio de la transacción y tiene en sus manos el maletín que contiene aquel tesoro perdido, Eriko inmediatamente usa su poder para que todos los miembros de Fang se desmayen. Por lo que luego de eso, Ryuji se apresura a tomar la maleta y la lleva al auto de su prima. Pero cuando justo estaban a punto de escapar del lugar, algunos miembros de la organización se despiertan repentinamente y comienzan a disparar a los pibes, y accidentalmente la maleta se abre, aunque resulta que dentro de la maleta había una pequeña, que inmediatamente emite una ráfaga de disparos y en un pim pum pam elimina a todos los miembros de Fang, por lo que luego de liberar toda su fuerza, la pequeña repentinamente se desmaya. Así que Eriko y Ryuji la llevan a su apartamento. Entonces cuando ya están por ingresar y el prota lleva cargada a la pequeña en sí, vemos a Misaki que había estado esperando a Ryuji. Igualmente se queda escondida y viendo aquella secuencia se queda preguntándose quién era aquella chica y cuál era la relación que tenía con él. Por otra parte, Ryuji y Eriko todavía están tratando de averiguar cuál es la identidad de la pequeña y cuál es el poder del collar de oro que lleva puesto. Entonces cuando la pequeña se despierta, abraza a nuestro prota y repentinamente lo llama por su nombre, como si lo conociera de toda la vida. Al ver esto, Eriko le pide que cuide a la pequeña por algún tiempo, hasta que la sede de la sociedad se pueda hacer cargo de ella. Entonces al rato el prota sale a comprar verduras, y Misaki, que aún está frente al departamento, se acerca a él para entregarle su bolso que había dejado en el salón de clases, a lo que luego regresa a su departamento. El prota se mandó una buena comilona y los tres se disponen a comer. Por lo que luego de indagar, Eriko y Ryuji finalmente descubrieron que la pequeña era el legendario dragón rojo, ya que pudieron notar el símbolo que ella tenía en su mano. Así que luego, mientras lavaba los platos, Ryuji observa las escamas en la mano de la pequeña y decide llamarla Rose, porque sus escamas tienen forma de rosa. Y ya cambiando de escena y al día siguiente, cuando los tres estaban desayunando, un helicóptero repentinamente aparece frente al departamento. Resulta que las personas que estaban en aquel helicóptero eran oficiales e investigadores de la sede de la sociedad, que habían venido para recogerlo los tres. Así que después de llegar al laboratorio de la sociedad, un investigador llamado Tokura inmediatamente observa y examina todas las partes del cuerpo de Rose y descubre que Rose era un dragón rojo nacido de un huevo de dragón, que había sido encontrado hace 14 años. Cuestión que los dragones rojos suelen tener un par de alas en su espalda, pero debido a que Rose todavía era muy joven, esas alas aún no habían crecido por completo. Entonces cuando el prota ayuda a examinar las alas en la espalda de Rose, repentinamente tiene una visión de su pasado y se da cuenta de que fue la primera persona en encontrar el huevo de Rose en el país de Albania hace algunos años. Sin embargo, después de que el huevo de Rose eclosionó, de repente perdió el conocimiento y se separó de ella, que es lo que explicaría por qué Rose está tan cerca de Ryuji y sigue acercándose a él todo el tiempo. Por lo que unos momentos después, cuando Ryuji tiene la intención de regresar a casa, Eriko le pide que se despida de Rose porque esa podría ser la última vez que la vea, antes de que la sociedad se la lleve. Pero antes de que Ryuji y Rose pudieran hablar, un joven llamado Onic ataca repentinamente la sede de la sociedad e irrumpe en el laboratorio, por lo que este muchachín dragón negro afirma estar comprometido con Rose, y el collar alrededor de su cuello es prueba de ello. Pero Ryuji no cree en nada las palabras de Onic, así que elige no dejar que este se lleve a Rose, aunque desafortunadamente la fuerza de Ryuji no significa nada frente a Onic, y
logra tirar fácilmente a estos dos al suelo. Y por lo que al ver el inmenso poder de Onix, Rose decide ir con él para evitar que lastime a Ryuji. Así que luego de que los dos llegan a su palacio, él revela que tiene la intención de casarse con ella, para así combinar sus poderes de dragones legendarios y así poder robar todos los Lost Precious que hay en el mundo. Y bueno, cambiando de escena, por su parte Eriko invita a Ryuji a entrar a una habitación especial, donde encuentra una espada poderosa, que puede usarse para derrotar al dragón negro. En sí, la espada está hecha de dientes de dragón, que emiten una fuerza sobrehumana, y solamente un cazador de alto nivel puede controlar el poder de esta Lost Precious. Así que después de dominar la espada del dragón, Ryuji, Eriko y varios oficiales de la sociedad van a la torre donde vivía Onix para salvar a Rose. Entonces, al llegar a la torre de Onix, el prota inmediatamente corta la barrera de la torre, usando su espada dragón para que él y Eriko pudieran colarse en la torre junto con los otros oficiales de la sociedad. Así que mientras las tropas de la sociedad luchaban contra los hombres de Onix, nuestros protas y Tokura aprovechan para buscar el paradero de Rose. Así que cuando Ryuji logra encontrarla, Rose y Onix parecían estar casándose en una iglesia. Resulta que el dragón negro incitó a la chiquita a odiar a Ryuji, diciendo que los humanos odian a todos los dragones y que ellos nunca se van a unir con los dragones. Sin embargo, nuestro prota intenta persuadir a Rose y la convence de que no la odia, porque dice que la ama desde el primer momento que la vio. Entonces Ryuji logra mover su corazón, por lo que Rose elige reunirse con él y logra que el collar de compromiso que tenía con Onix se rompa. Obviamente esto hizo que el dragón se sintiera tan enojado que la pelea entre él y Ryuji era inevitable. En sí, la batalla fue tan feroz que Onix se vio obligado a cambiar a su forma de dragón perfecta. Y en esa situación crítica, Ryuji comenzó a entrar en pánico, porque se dio cuenta de que su espada de dragón no sería capaz de derrotar a Onix, ya que obviamente era un dragón repolenta. Sin embargo, cuando nuestros protas juntaron sus manos, Ryuji de repente ganó tanto poder que con un solo golpe pudo derrotar a Onix. Así que luego de que el rescate de Rose haya sido exitoso, Ryuji y los demás la traen de vuelta a vivir con él. Entonces, unos días más tarde, cuando el prota regresó al hotel después de pasar un día entero de vacaciones en la playa con Rose, de repente recibe una carta misteriosa de alguien para reunirse en un tal lugar. Resulta que la persona que le envió esa carta fue una chica dragón llamada Margarita, quien le pidió su ayuda para recuperar su espada que estaba en manos de un cazador de alto nivel, llamado Jorgito. En sí, ella recurrió a nuestro prota porque sabía que él era un gran cazador de alto nivel y capaz podría ayudarla. Entonces al día siguiente, Ryuji comienza a buscar en un pueblo y les pregunta a todos los pueblerinos sobre una iglesia en la que Jorgito suele estar. Así que después de encontrar la ubicación de la iglesia, decide ir solo. Y al momento de llegar, es sorprendido por Jorgito, quien aparece detrás de él. Pero resulta que en realidad Jorgito era un joven muy amistoso. Es por eso que el prota le pregunta sobre la espada perteneciente al dragón blanco, la espada Furia de Hielo. En sí, Jorgito explica que hace varios años hubo un dragón que atacó su ciudad, pero un joven logró derrotar al dragón usando esa espada, y a partir de ese entonces, la espada Furia de Hielo se transmitió de generación en generación, y aquel que logró dominarla puede proteger a todos los habitantes de los ataques del dragón blanco. A lo que Jorgito también explica que los líderes de la iglesia durante mucho tiempo mantuvieron la doctrina de que los dragones son sirvientes del diablo, por lo que para ellos todos los dragones deben ser exterminados. Y al escuchar esa declaración, Ryuji cubre rápidamente las manos de Rose, porque sí, gran momento para llegar. En sí obviamente lo hizo para que él no se diera cuenta de que era un dragón. Así que luego de todo el acontecimiento, Rose y Ryuji regresan al hotel para encontrarse con Margarita y contarle todo lo que pasó. Igualmente, a la hora de la verdad, Ryuji dudaba de que la espada fuera la espada del dragón blanco, porque Jorgito mencionó que la espada pertenecía a la gente del pueblo y se había transmitido de generación en generación por mucho tiempo. Así que al escuchar esto, Margarita intenta convencer a Ryuji de que la espada le pertenece a ella. En sí, no mucho después, los amigos de Ryuji aparecen y lo invitan a ir juntos al festival de verano, por lo que él de paso, y ya que estaba, invita a Margarita para que también pudiera divertirse en el festival. Así que cambiando de escena y ya por la noche, mientras los pibitos se divertían jugando un rato, el prota ve a Margarita que estaba siendo intimidada por unos matones, por lo que tenía la intención de ayudarla y ahuyentar a los matones. Pero Jorgito, que pasaba por el lugar, logra ahuyentarlos primero. Pero bueno, en sí no se dio cuenta que Margarita es un dragón y se enamoró perdidamente de ella. Aunque afortunadamente, antes de que Jorgito se dé cuenta de que Margarita y Rose son dragones, Ryuji la lleva inmediatamente a la cima de la colina. Por lo que una vez en el lugar, Margarita cuenta una historia, en la que una vez un dragón se enamoró de un humano, pero un día el humano repentinamente mató al dragón. Es por eso que entonces todos los dragones se enojaron y comenzaron a atacar a todos los humanos. Así que al escuchar esa historia, Ryuji se dio cuenta de que había un parecido entre la historia de Margarita y la historia que Jorgito explicó en la iglesia. Igualmente, esta repentinamente aparece en la colina y se le acerca a Margarita, pareciendo que realmente se enamoró de ella. Por lo que estos tres deciden aprovechar esta oportunidad y tener un momento de distracción para en secreto poder robarle la espada que le pertenece a Margarita.
Así que la mañana siguiente, Eriko le pide a Margarita que pase un rato en la playa con Jorgito, para poder distraerlo y en ese momento ir a la iglesia así robar la espada. Entonces, mientras Jorgito se estaba divirtiendo con Margarita, estos dos aprovechan ese momento para ir rápidamente a la iglesia en el auto de Eriko. Igualmente, cuando estos dos llegan a la iglesia, de repente sucede algo inesperado. Un ladrón ya se había colado en la iglesia y pretendía robar la espada al sacerdote, por lo que nuestros protas no tuvieron más remedio que usar sus poderes, para evitar que ese ladrón no tome la espada. Por lo que luego de derrotar con éxito al ladrón, todos los feligreses y sacerdote elogian a Ryuji y le dan las gracias, a lo que ya al rato la iglesia le informa de inmediato a la policía sobre el ladrón, y Jorgito por su parte finalmente también se entera del incidente de la iglesia, y como resultado, el plan de nuestros protas de recuperar la espada en secreto salió para el culo. Entonces, cuando Jorgito estaba en la iglesia, los hombres de Onix aparecen repentinamente y le cuentan todo acerca del legendario dragón rojo. Por otro lado, mientras Ryuji y los demás hablaban, Rose le aconseja a nuestro prota que le diga la verdad a Jorgito sobre la espada del dragón y también sobre Margarita, pero por su parte él se niega, porque si Jorgito descubre que Margarita o Rose son unos dragones, este seguramente las va a hacer pedazos, porque en sí él está adoctrinado por los líderes de la iglesia para creer que los dragones son sirvientes del rey demonio. Y por su parte la chiquita, estando molesta, ya que nuestro prota no quería escucharla, optó por irse a su habitación. Así que después de que Rose se va, Margarita le dice que su espada contiene el alma de su tío, quien murió hace muchos años. Igualmente al rato, Eriko se dio cuenta de que Rose todavía no había salido de la habitación, y por eso decide ir a revisar la habitación. Pero al llegar, resulta que la chiquita se había escapado por la ventana. Entonces estos tres inmediatamente corren hacia la iglesia, para así llegar antes que ella, y así Jorgito no descubre de que Rose era un dragón. Pero paralelamente vemos que Rose llegó a la iglesia y se encuentra con Jorgito, donde ella le cuenta que es un dragón. Pero igualmente este no se sorprende, porque como habíamos visto anteriormente, el cómplice de Onix ya le había informado todo. Y en sí terminó sucediendo lo que Ryuji temía que pasara. Así que Jorgito está recaliente con la presencia de Rose y tiene intención de atacarla. Pero afortunadamente Ryuji y los demás llegan a la iglesia, justo a tiempo para poder salvar a la chiquita. Pero en sí la pelea entre Ryuji y Jorgito es inevitable, porque este último se había visto afectado por el alma del difunto tío de Rose. Pero igual tranca palanca, porque Ryuji y Rose combinaron su fuerza y lograron atacar a Jorgito con un solo golpe. Y ya luego de todo el encontronazo, vemos que la espada de Margarita fue destruida en la pelea. Igualmente por su parte, ella se sintió aliviada, ya que finalmente su tío pudo descansar en paz. Y Jorgito por su lado, finalmente se dio cuenta de la verdad sobre la espada y sobre Margarita, por lo que decidió hacer las paces con ella. Y ya cambiando de escena y habiendo pasado unos cuantos días, cuando Ryuji estaba a punto de ir a una fiesta organizada por la sociedad, conoce a una chica que estaba ayudando a un gatito. Y cuando le iba a preguntar si va a la fiesta de la sociedad, ella simplemente no le pasa cabida y se va. Entonces más tarde ya lo vemos a Prota disfrutando de la fiesta, junto a Eriko y a Rose. Y vemos que un joven llamado Saiki se acerca a Eriko y le dice que recientemente ha habido un ladrón de los precios, conocido como Ojo Raro. Y luego ya de un rato, vemos que Ryuji vuelve a encontrarse con la chica que vio anteriormente en el árbol. Y finalmente descubre que ella también es una cazadora de los precios. Igualmente, cuando justo estaba por hablar con ella repentinamente desaparece y comienza a conmocionarse todo en la fiesta. Resulta que esta chica es Ojo Raro, quien recientemente ha estado robando los precios de los cazadores, que van desde la clase A hasta la clase S. Entonces, cuando los oficiales de seguridad estaban a punto de arrestar a la pibita, por alguna razón el prota detiene a los guardias para que ella pueda escapar. Y ya cambiando de escena y por la noche, Ryuji repentinamente se despierta cuando escucha algo fuera de la habitación. Entonces va a revisar la habitación de Eriko y resulta que se trataba de la pequeña ladrona, que vuelve a aparecer para tomar el pendiente mágico de Eriko, aunque afortunadamente nuestros protas impiden que lo haga y logran atraparla, por lo que luego logran atarla y comienzan a interrogarla sobre por qué está robando los aretes pertenecientes a Eriko, y obviamente sobre los otros los precios, a lo que la mujer llamada Dai dijo que tenía un empleador, y fue justamente su empleador quien le ordenó que robe todos los precios. Así que después de escuchar la historia de Ai, el prota le aconseja que deje de robar, porque cree que ella en realidad es una buena persona. Igual luego de un rato, Saiki aparece repentinamente en la casa de Eriko, para darle el par de aretes que había perdido en la fiesta. Pero aparentemente solo vino para traer a Ai y secuestrar a nuestro prota, porque Saiki en realidad es el empleador de Ai, quien estuvo todo este tiempo detrás de todo esto. Así que después de sacar con éxito a Ryuji y Ai de la casa de Eriko, Saiki mantiene a Ryuji en su sótano e invita a la pibita a su casa. Entonces cuando este está fuera de la habitación, vemos que la pibita llevaba en secreto los aretes pertenecientes a Eriko. Cuestión que estos pendientes pueden hacer que cualquiera que los use escuche las voces de los corazones de otras personas, por lo que ella se sorprende después de saber que Saiki la había usado todo este tiempo. Y obviamente Ai se molesta, porque el malo maloso siempre le había mentido,
Entonces finalmente decide dejar ese lugar y salvar a nuestro prota. Y por otro lado, Eriko y Rose van corriendo hasta donde se encuentra Ryuji y descubren que Saiki en realidad es un cazador de los precios, de clase alta, llamado Furomori. Y volviendo con nuestro prota, ahí lo encuentra, por lo que deciden salir del lugar. Pero repentinamente Furomori aparece y los ataca. Afortunadamente Rose y Eriko llegan justo a tiempo, y Rose inmediatamente vuela para darle a Ryuji su espada de dragón. Así que después de eso, nuestros protas combinan sus fuerzas para atacar a Furomori. Hasta que finalmente este opta por desaparecer del lugar. Entonces al rato los oficiales de la sociedad llegan al lugar y les informan que habían recopilado información sobre Ai. El oficial de la sociedad descubrió que Ai era en realidad la hija de un miembro de la sociedad. Sí, un cazador de los precios, que había sido secuestrado hace varios años. Y bueno, al oír esto, Ai, que no tenía otra opción, decide regresar con su familia. Así que unos días después, Ryuji regresa a la escuela y continúa con su rutina como un estudiante normal de secundaria. Pero esta vez no irá solo, porque Rose también irá a la escuela con él. Obviamente a nuestra prota no le queda otra, pero le pone una condición, que ella no puede revelar su identidad como dragón. Por lo que cuando nuestro prota está en la escuela, aparece uno de los enviados de la sociedad, una persona llamada Bianca, que vino a la escuela para probar la elegibilidad de nuestro prota como nuevo miembro de la sociedad, en lo que sí le hace realizar varias pruebas físicas. Así que después Bianca también quiere probar la fuerza de Ryuji y le trae un robot gigante llamado New Baller, así que los hace pelear. Pero en medio de la pelea entre el robot y Ryuji, el control remoto del robot de repente funciona mal, por lo que el robot comienza a perder el control. Pero afortunadamente Rose llega justo a tiempo y combina su poder con Ryuji para poder derrotar al robot de un solo golpe. Y al ver la enorme fuerza de nuestro prota, Bianca lo mira sorprendida, porque era la primera vez que veía tal poder. Así que el asunto de la fidelidad con la sociedad está resuelto. Un día los pibes deciden ir a acampar a una colina cerca de un lago, porque una niña llamada Safi, que tiene la forma de un dragón azul, repentinamente aparece. Bueno, resulta que esta chiquita es perteneciente al grupo de Onix, que pretende vengarse de Ryuji por derrotar a Onix en el pasado. Igual afortunadamente Eriko repele fácilmente a Safi con su poder, por lo que la chiquita, viéndose acorralada, decide huir del lugar. Así que Misaki, que vio a Safi, queda totalmente sorprendida, porque nunca había visto un humano con alas. A lo que Rose le dice a Misaki que ella es un dragón, y también tiene alas como Safi. Y por su lado Ai también le muestra su verdadera identidad a Misaki, mostrándole sus orejas de zorro. Igualmente no todo termina ahí. Cuando Rose se encontraba yendo a su casa, Safi aparece frente a ella, y tiene intención de atacarla, ya que bueno, estaba celosa de Rose, porque como habíamos visto anteriormente, Onix quería casarse con ella. Sin embargo, la chiquita la ataca primero, y su ataque hizo que Safi le agarrara la fiebre, por lo que Rose se apiada de ella y decide llevarla a la casa de Ryuji para cuidarla. Así que mientras conversaban, la rubia le dice a Safi que prefiere a Ryuji que a Onix, ya que bueno, ellos son dos personas muy diferentes. Y por su lado la pelea azul le aconseja que haga una ceremonia de madurez con Ryuji, para que él pueda estar unido junto a ella para siempre. Básicamente le dice que le bese la mano. Y antes de que la pelea azul se vaya, Rose le pregunta cómo hacer esta ceremonia de madurez. Entonces ella se ve obligada a explicarle. Así que después de que nuestros protas regresen al departamento, la chiquita invita a nuestro prota para tener esa ceremonia de madurez. Y por su parte Eriko tenía la intención de averiguar qué es esa ceremonia de madurez, pero Rose la detiene. Inmediatamente le dice a nuestro prota que le bese la mano. En sí obviamente Ryuji lo hace, pero desafortunadamente esto hizo que Rose repentinamente se quede sin fuerzas. Y desde ese momento ella se volvió bastante rígida y tímida frente a Ryuji, porque la situación entre ellos se volvió bastante incómoda. Y bueno, además vuelve a ocurrir otro incidente extraño cuando Rose se desmaya repentinamente durante la clase de gimnasia. Y como resultado de esto, la llevan de urgencias al laboratorio de la sociedad para que la traten y ver qué es lo que le está pasando. Y por su lado el prota, al ver la condición de Rose, él se queda preocupado, por lo que comienza a interrogar a Safi. Pero bueno, ella por su lado tampoco sabía nada. Y repentinamente aparece una compañera de Onix, que vino en busca de Safi, y le dice a nuestro prota que Onix quiere hablar con él. En sí, luego de reunirse con él, Onix le explica que la ceremonia de madurez debe ser realizada por otros dragones, y no por seres humanos como lo de nuestro prota. A lo que luego le dice que él va a recuperar a Rose, porque solo él sabe cómo curarla. Y por su lado nuestro prota, primero se niega a entregarla a Rose, porque obviamente no quiere que le pase nada. Pero ya como última opción y por su seguridad, finalmente decide entregarla. Así que después de darle a la chiquita a Onix, Ryuji vuelve a su rutina normal de ser un estudiante de secundaria. Sin embargo, todavía extraña mucho a la chiquita y no sabe si volverá a verla o no. Y por otro lado, Safi parece sorprendida de que Rose repentinamente no recuerda nada y no la reconoce.
Resulta que el asistente de Onyx que vimos anteriormente, que por cierto se llama Kai, había logrado deliberadamente que Rose olvide todos sus recuerdos, para que ella no pueda recordar nada sobre Ryuji. Igualmente, unos días después, Margarita va a visitar a Ryuji y le dice que Rose solamente tenía un resfriado común, ya que Onyx había planeado todo, e hizo que Rose pareciera que estaba gravemente enferma, para así poder arrebatársela, porque Onyx todavía quería su fuerza. Y al escuchar todo esto, nuestros protas se apresuraron a recoger a Rose, antes de que Onyx la lleve a otro lugar. Y paralelamente a esto, al mismo tiempo, Onyx y Rose se preparaban para ir al baño, antes de que ella recupere la memoria. Sin embargo, el avión en el que se encontraban fue retenido repentinamente por Margarita, quien hizo que el avión se resbalara usando su poder de hielo, por lo que Rico también había llegado al lugar, y de inmediato se deshizo del piloto. Así que mientras Ryuji y los demás intentaban evitar que el avión de Onyx despegara, Safi le dio un helado a Rose en secreto, para que pudiera recordar algo. Entonces cuando Rose recordó a Ryuji de nuevo, el prota repentinamente aparece frente a ella. Así que finalmente ambos logran reunirse y expresan sus sentimientos el uno por el otro. Aunque desafortunadamente Onyx repentinamente se convierte en un dragón gigante y decidió arruinar ese momento de felicidad tomando el avión y llevándolo hacia el cielo. Y cuando parecía que todo estaba perdido, afortunadamente Onyx es destruido, ya que nuestros protas se besaron y decidieron unir el poder de su inmenso amor. Así que después de derrotar con éxito a Onyx, nuestros protas vuelven de regreso a su rutina. Pero esta vez no están solos, sino que están viviendo su vida juntos. Y de esta manera termina el resumen. Espero que les haya gustado y de ser así no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar y nos vemos en la próxima, gente. Chao.